lo puse en el archivo ahí de OneNote, puse los prácticos, los enunciados de los prácticos, pero en principio vamos a empezar, no sé si hay que decir algo más, Estela, hay alguien que está levantando la mano, pero no sé si es por de casualidad, si No, quieren decir algo o consultar algo. no. Porque hay un alumno que está aparece con la mano levantada, pero quizás es porque no me doy cuenta quién es. Roberto Fredes, aparece como que levantó la mano, pero no sé si es que apretó algo sin Yo no querer. lo veo en la compu. Bueno, no, ahí la bajó. Ah, Listo, entonces se ve que habrá sido sin querer. sí, ahí dice sí, sin querer. Bueno, entonces lo que voy a empezar contestando las consultas que había hecho Camila Igor en el aula virtual, ¿sí? En el foro, que yo le contesté que lo íbamos a ver ahora, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir, a ver si puedo compartir pantalla. Esperemos, porque si te echó a vos, Estela, Sí, es raro, a mí nunca me echó y es no me raro, podía por eso. conectar. Entonces, bueno, vamos a tener paciencia acá. Consultas de Camila, ahí tengo los prácticos, y no sé si se está viendo ya. Ahí me pasé de los prácticos que están a las consultas. Fabi, Sí, ahí Milagros puso que el día 10 no podemos conectarnos a la clase de consulta. Tenemos parcial de álgebra. Es el lunes, 10. sí. ¿En qué horario tiene el parcial de...? Sí, Milagro ya me había preguntado y Sí, me en pidió, el Instagram. consultó en Instagram y consultó, no me acuerdo si también en el aula, pero en Porque Instagram. nosotros el martes damos clase en otra materia. Claro, eso le contesté ya, de que damos clase en otra asignatura y que es imposible, tenemos muy ocupado el martes. Y pasar el parcial tampoco, porque nosotros tenemos que corregir enseguida, Para con entregarles. tiempo, tiene que haber una semana para poder entregarles las resoluciones y que ustedes tengan tiempo de estudiar, que ya sepan si aprobaron o desaprobaron para los recuperatorios finales. Por eso no lo podemos cambiar, Milagros. Pues ella también sugería, no sé si querés poder prender el micrófono, Milagros, pero vos habías sugerido si no cambiarlo al sábado 15 que no tenían en el de química. Pero el tema es que preferimos dejarlo ese miércoles para tener tiempo para corregir, porque entonces les podemos dar las notas el viernes y ya ahí tenemos bien una semana para que puedan rendir el recuperatorio final. ¿En qué horario A tienen ver el en qué parcial horario de tienen. álgebra? A ver, claro, porque ahí lo que podemos hacer es cambiar el Después, horario. claro. Claro, ¿en qué horario tienen el parcial de álgebra? Háblame, pon el micrófono, Milagros, Claro. te escuchamos. ¿Todavía no saben el horario? ¿Es con cuestionario o con entrega de trabajo? Ese día le dan el trabajo, lo hacen y lo vuelven a mandar ese mismo día. Que nos iban Bueno, a dar 3 o 4 horas para ¿qué hora tomamos hacerlo. nosotros? Tenemos de 4 o 5 horas para hacerlo ¿Qué ese mismo horario se lo día. tomaron? No, no tienen Porque horario yo no todavía. tendría problema, no sé ustedes chicas, pero bueno, yo no tendría problema, puedo dar yo ese día la clase de consulta y darla más tarde. No, Tenemos que ver cómo estamos yo con señal. entiendo que tampoco el Eh, lunes puede ser. El tema es saber qué horario si tienen. ustedes tienen, si ustedes es hasta las 17, podemos dar la clase de 17 a 19, si no, eso es lo que te puedo proponer. Claro, Ah, Y no podemos esperar a averiguar lo de claro, álgebra. claro. esperemos. Yo Claro, le Sí, sí, quiero hacer dejemos la así. comodina, no sé si me va a contestar. Ah, bueno. claro, pues no saben. Claro, ni Bueno, dejamos pendiente de eso, Milagro y también Camila, claro, que están Yo, escribiendo. hola, Sí, sí. yo me tengo que comunicar esta tarde con Claudio, así que si quieren averiguo bien y les aviso bueno. Así que lo que les con el podemos profe de proponer álgebra. es eso, Milagros. Al martes no podemos porque estamos ocupadas con otras asignaturas, con otras materias. Cambiar la fecha tampoco, así que lo que les ofrecemos es cambiar el horario. Claro, Sí, es sí. probable que sea antes de las 5 de la tarde. Entonces, después que ustedes terminen la entrega,
hacemos la consulta de análisis. Les propongo eso. ¿Les parece bien? Cambiamos el horario de ese lunes. Sí, y si no, claro, encima el martes, sí, si no puede ser el martes No, más tarde, pero bueno, esperemos el horario, a ver hasta qué hora tienen. Sí, esperemos que nos digan el Sí. horario y si no es hasta muy tarde, lo que hacemos es eso, dar más tarde la clase de consulta. Milagros tiene una consulta respecto al recuperatorio. Bueno, habla, prende el micrófono, Milagros. Vayan perdiendo el miedo al micrófono y porque al paso Sí, que a ver, mi vamos, consulta, es como si estuviéramos en el aula. vamos a seguir. Los lunes a las 17 tenemos química. ¿Hasta qué hora, Cierto. Roberto? Sí, me había olvidado yo. Bueno, por ahí A las 19. a las 19. No creo que tengan a las 19 que Sí. entregar. Claro, lo último lo hacemos de 19 No perdemos la clase. No se te escucha, Milagros. Bueno, bien, después vemos entonces con el tema del horario, entonces. Sí, preguntabas al recuperatorio final, pero no sé qué querrás saber. De todas formas, nosotros le vamos a dar las indicaciones, ¿sí? Porque estamos viendo cómo vamos a hacer en función de la cantidad de chicos que lleguen al recuperatorio final. Claro, no sé cuál es la La duda que duda. tenías, Milagros, sobre el recuperatorio final. Escribilo, no se te si no. escucha, capaz que no, quizás no, claro, no habilitaste el micrófono bien, pues no te escuchamos. A ver si escribió algo más, no. Figura como apagado tu micrófono, Milagros. Sí, el recuperatorio final, en realidad, en la presencialidad estaban divididos por módulos, así como escribimos módulo 3 y módulo 4, se podían, primero pusimos que se podían llevar 2 módulos, puede ser cualquiera de los módulos, el recuperatorio final, sí, pero como en esta virtualidad tomamos por parcial, pueden ir a recuperar. A ver, Fabi, ¿me escuchás? Sí, sí, que puedan recuperar todos en todo Todos, caso. sí. Total, los que Sí, están habíamos cursando, decidido eso, vamos por eso viendo quería eso. En terminar con principio con serían vos. serían dos nada más. Serían 2 porque Pero por el tiempo, porque en el mismo por el tiempo tiempo. los recuperatorios no se achican, van a ser la misma cantidad. Quizás ahora, por ahí tomemos lo más importante, tenemos que verlo, pero tienen que hacerlo todo al mismo tiempo, los dos juntos, ¿sí? Terminan uno, entregan, hacen el otro y entregan. Entonces, por eso que es conveniente llevarse a recuperar uno solo. Si se llevaron todos, bueno, manejaremos, pero todavía eso no lo tenemos armado, pues tenemos que ver si vamos a hacer en particular un cuestionario para cada alumno con ejercicios predefinidos o va a ser un cuestionario como los que venimos tomando. Sí, eso lo vamos a definir después una vez que sepamos cuántos son ¿Cuántos son los que van a recuperatorio final? Exacto. Vamos a ir viendo cada caso particular, quizás tomemos de forma distinta, ¿sí? Claro. No son muchos, quizás lo armemos de otra manera. Incluso hasta podemos tener alguna anécdota a través de es importante que hablen, prendan micrófonos y aprendan a hablar porque que se acostumbren, digamos, a hablar, porque es probable que en algún momento hagamos algo en el momento que están desarrollando la evaluación. Claro. No sé si hay alguna consulta Sí. más. Paloma preguntaba si están las notas. No, Paloma, nosotros tomamos el sábado, el domingo descansamos y hoy empezamos a corregir. Entendemos que para el miércoles voy a publicar ya las notas. ¿Sí? Estamos empezando a corregir. Porque el domingo, bueno, todos descansamos, tenemos nuestra familia. Así que hoy empezamos a corregir. Entendemos que para el miércoles ni bien tengamos, yo publico y aviso por el foro. Y devolvemos las correcciones, ¿no? A ver si hay alguna consulta No. más. A ver,
No, ahí están está. ansiosos por las notas, Sí. pero bueno, tengan paciencia porque no es fácil, es mucho trabajo, así que tengan paciencia. Nosotros enseguida le avisamos, en cuanto están les avisamos. Sí, Si no les decimos es porque no están. Pero en sí, sí, cuanto sí. se tengan ya las notas, se les va Las publicamos. a comunicar a través del aula virtual. Bueno, Bueno, arranquemos porque después tenemos que arranco, sí, sí, si no, después cortar un tenemos que ratito dejar, antes chicos, hoy porque hoy vamos es a lunes. dejarnos 20 minutos, sí, media hora antes vamos a dejar, ¿sí? Porque tenemos que tener una reunión con alumnas y que vamos a dejar antes. Así que bueno, ya empezamos, cualquier otra Dale. consulta después Sí, después seguimos el miércoles. Si no. la tienen Eh, breve para el miércoles. Sí. Sí, En Sabi. el chat habían pedido una derivación logarítmica, no sé si está en el parcial que algo Ah, yo había subido un parcial. dijo Estela que iba. Sí, fíjate, a ver, Ah, Fabi. digo, porque si no lo preparo, para ir O si no, preparando, pregunto dale, por si si no no estaba en los prepara temas que Sabri tenía uno. preparados. Se prepara alguno entonces por las Listo, dudas, porque yo ahora dale. así no cambio de Dale. ventana acá, ¿eh? Dale, por favor, total, yo tengo un rato, voy a contestar las consultas de Camila, que va a llevar un tiempito, y mientras entonces prepara Sabri, por favor. Gracias. Listo. Bueno, acá se está viendo bien en la pantalla. Sí, Fabi. Acá, bueno, Camila hizo una consulta a través del aula virtual, ¿sí? Entonces yo lo que fui haciendo es copiar lo que ella había desarrollado. Camila, también vos podés prender después el micrófono, a ver cualquier duda que tengas, ¿sí? Bueno, y el resto igual. Recuerden que en lugar de escribir en el chat, pueden encender el micrófono y me interrumpen, ¿sí? Cuando tengan alguna consulta para hacer. Esta era una función partida, que era de un parcial. Acá, no se olviden, por ahí yo voy corrigiendo algunas cositas que había, que yo te hice un comentario ahí en el foro, que había algunas cosas que no estaban bien expresadas. Bueno, acá, bueno, no olvidarse el signo igual, porque esto, bueno, estas llaves me están indicando que es una función partida y que vale una determinada expresión para los x mayores a 1 y otra expresión para los x menores o iguales a 1. Entonces acá evalúa la continuidad y por ahí convendría poner en dónde la estás evaluando, en x igual a 1. Se entiende, está muy prolijo el desarrollo. Yo, bueno, como para empezar a afinar un poquito más y hacer algunas correcciones. Entonces evalúas la continuidad de la función en ese punto en particular. Entonces para eso está muy bien, buscas las condiciones, ¿no? Que exista el valor funcional en 1, pero fíjate acá que si vos lo estás evaluando en 1, acá esto no estaría bien, porque esta es la expresión de f de x, esto no estaría bien, estaría de más, ¿sí? Lo que estás diciendo que f de x, cuando x es igual a 1, porque lo está contemplando acá, vale esta expresión. Pero cuando vos la estás reemplazando ya en el punto, no se pondría x, lo que se pone es, reemplazás la x, este paréntesis no es necesario, simplemente lo pongo para que veamos, vos reemplazás acá el valor de x por 1, y acá también reemplazás el valor de x por 1 y sacás las cuentas, ¿sí? O sea que f en 1 existe y es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto estaría mal, la parte de poner x. Esos eran los detalles que yo te comentaba, ¿sí? La segunda condición que vos la estás evaluando acá entre estas dos, lo que estás poniendo, estás preguntándote es si existe el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿sí? Como era una función partida, esta pregunta directamente ya la contestaste, la fuiste desarrollando, evaluando los límites laterales, porque para valores mayores a 1, la expresión que vale es esta, que está muy bien, después reemplazaste y calculaste el valor, que está bien, y cuando te acercás a uno por izquierda, al otro lateral, vale esto, ¿sí? Entonces, acá lo que podríamos decir, quizás te faltó la conclusión de poner, por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x y es igual a 0, ¿sí? No ponemos la expresión, sino que ponemos el resumen, ¿sí? Que esta segunda condición la está cumpliendo también, ¿sí? De que el límite exista y los laterales son iguales, porque si no, no existiría. Y después estás haciendo la última, que no estaría, por ahí acá no es necesario poner algo así, sino que esto no iría, y iría directamente límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Porque no es que por derecha o izquierda, si es por derecha e izquierda, que vale lo mismo, lo resumís de esta manera, ¿sí? La existencia. El límite, cuando x tiende a 1 de la función, es igual a, estaba muy bien, el valor funcional entonces en 1, que es 0, es igual al valor del límite, que es 0. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Camila, si querés podés prender el micrófono a ver si se entendieron las observaciones que Escrito hice. no hay nada, Fabi. A ver. Bueno. Ahí se escucha. ¿Sí? ¿Lo vas entendiendo, Camila? Bien.
En esto seguramente el parcial lo que decía era hallar la derivada, ¿no? La expresión de f'. Entonces siempre recuerden que primero, si a mí me piden hallar, lo que me están pidiendo es encontrar cuánto vale la derivada. Entonces lo primero que hay que hacer siempre es analizar la continuidad. Recuerden que si la función no es continua, no es derivable. Entonces primero analizar la continuidad. Por eso es que acá Camila muy bien empezó analizando la continuidad. No hay que ir derecho a derivar, sino primero analizar la continuidad. Y como es una función partida, el candidato, digamos, el valor para el cual nosotros queremos analizar la continuidad es el punto 1, ¿sí? En 1. Por eso evaluó la continuidad en x igual a 1. Entonces, como es continua, ¿va a ser derivable? ¿Tengo la certeza de que va a ser derivable? ¿O cómo analizaría si es derivable en 1? A ver, antes de marcar lo que dice acá, le pregunto al resto. Esta conclusión, lo que podríamos decir acá de todo esto, que por ahí te faltaría también, que por ahí no está aclarado, ¿sí? Si bien evaluaste todos los puntos, es por lo tanto, podemos decir que f es continua. Todo este análisis, la conclusión que me permite llegar es que la función es continua en x igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que puede ser derivable, pero no me garantiza que sea derivable, ¿sí? Puede ser derivable. No es derivable. O sí, no sabemos, pero no puedo sacar la conclusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hallar la derivada por definición en ese punto, ¿sí? Digamos, si yo quiero evaluar, a ver, ¿qué pasa? Me pregunto, ¿existe la derivada en 1? ¿Sí? Para contestarme esta pregunta, tengo que hacer la derivada por definición, en 1. ¿Sí? Para los mayores a 1 derivo esta expresión, que ahora a continuación se los voy a mostrar, Camila lo hizo acá muy bien el desarrollo. Si yo lo acomodé un poquito nada más, entonces lo que fue es poner una expresión de la derivada. Entonces halló, la expresión que vale, a ver, era para los x, esa expresión era para los x menores o iguales a 1. ¿Sí? Esta expresión era para los x menores a 1, lo que hace es derivar, menores estrictamente, ¿sí? Entonces esta expresión va a valer, aplica regla de derivación para los x menores a 1. Y para los x mayores estrictamente a 1 también aplica regla de derivación y llega a esta expresión, ¿sí? De la derivada para los x menores a 1 y para los x mayores a 1. Ahora, en el punto, lo que está haciendo acá, que quizás faltó en un paso previo, es decir, lo que está haciendo acá, yo lo voy a poner acá, ¿sí? Lo que está haciendo en este punto acá es hallar f' en 1, ¿sí? Por definición, que va a ser igual al límite, recuerden a que era igual la derivada por definición en un punto, cuando x tiende a 1, de la función del cociente incremental, la función menos el valor funcional en 1 sobre x menos 1, ¿sí? Eso es lo que está evaluando. Entonces, ¿qué pasa acá? Como tenemos una expresión que vale por izquierda, el valor de la función vale esto para los x menores a 1, por eso me voy a tener que acercar por izquierda a través de esta expresión. Si f de x vale esto. Este sería el valor funcional en 1, que ya lo había hallado en el paso anterior cuando evaluó la continuidad, sobre x menos 1. Trabaja con esta expresión, que la trabaja muy bien, saca factor común x primero, ¿sí? Primero es factor común x y después hace diferencia de cuadrados, simplifica salvando la indeterminación, entonces llega a que este límite salvó la indeterminación porque al principio esto le va a estar dando tiende a 0 sobre tiende a 0, ¿sí? Cada vez que evaluemos la derivada por definición nos va a dar una indeterminación y llegó entonces a que si me acerco por izquierda, ¿sí? Al acercarse por izquierda, la derivada a la izquierda de 1 valdría 2. Y acá lo que hace, yo voy a separar acá, hace ahora lo mismo la derivada por derecha, ¿sí? Acá lo que está haciendo es para los x mayores a 1. Entonces ahora la función, acá yo lo voy a completar, no era necesario, está bien que no lo hagas porque era menos 0, pero este es el valor de la función para los x mayores a 1, menos el valor funcional en 1 que es 0, sobre x menos 1. También trabaja con la expresión, ¿sí? Que sigue acá abajo. Acá se hace doblemente diferencia de cuadrados, que está muy bien lo que hizo acá.
acomoda extremos y medios, puede simplificar y llega a que si me estoy acercando a 1 por derecha, la derivada por derecha sería 1. ¿Qué significa esto? Este 2 me está diciendo que tengo derivada por izquierda y vale 2. Este valor de 1 me está diciendo que tengo derivada por derecha y vale 1. Pero como estos dos valores son distintos, ¿sí? Entonces no existe la derivada de la función en el punto 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? No sé si hay consultas. Yo aproveché tu trabajo que estaba muy bien desarrollado, Camila, para explicarle también a tus compañeros, No, Fabi. por si no lo habían hecho. ¿Sí? Simplemente fíjate que estas cositas son las que te estoy marcando de corregir, que prefería hacer la corrección acá en la clase. Bueno, entonces ahora, acá no sería, cuando escribimos, fíjate acá, Camila, que pusiste 1, acá sería x, ¿sí? Lo que estás hallando es la derivada de x, ¿sí? F' de x es lo que vale acá. Acá tendríamos que escribirlo así. La derivada de la función x, la expresión que tendría en base a lo que realizaste es lo que encontraste, esto estaba bien, lo que encontraste al derivar, ahora vamos a ir para acá, cuando ella halló acá la derivada para los menores a 1, que es 3x cuadrado menos 1, y para los mayores a 1 era x al cubo. A ver, vamos a ir para abajo otra vez. Entonces era, para los menores a 1 era 3x cuadrado menos 1, y x al cubo para los mayores que 1. Estrictamente, ¿sí? Fíjense que es estrictamente. En el punto ya vimos que no existía, y siempre en el punto la derivada tiene que hacerse por definición, habiendo calculado previamente la continuidad en el punto, ¿sí? Acá lo que habías puesto mal es que no es un 1 acá. No sé si entendiste, Camila, las correcciones. No va un 1, sino que va x. Es la derivada en x, todo lo demás estaba perfecto. ¿Sí? Bueno, vuelvo a escribir para que no quede incompleto esto. Esto estaba perfecto, acá uno podría hasta obviar si uno quiere este espacio, pero bueno, por ahí queda más completo porque es el resumen de todo el análisis que se hizo, y te queda que esta expresión, eso estaba bien. Lo que habías puesto mal ahí es que habías puesto acá, en lugar de x, habías puesto 1. Eso es lo que estaba mal. Y faltó el signo igual. No hay consulta, Camila, Fabi. no veo que haya... No hay ¿Y consulta, pero ¿me Camila? entendiste, Camila? Pero bueno, muy bien y muy prolijo todo. Esa es la forma de resolverlo. Sí, eran detalles, sí. Eran Detalles de detallecitos, por ahí faltaba una conclusión. una ¿Sí? Por ejemplo, conclusión acá no tal habías... cual. Acá faltaba la conclusión esta, ¿no? Por lo tanto, no habías dicho en ningún momento que era continua en 1, ¿sí? La evaluaste, se daba por entendido, ¿está bien? Pero no lo habías aclarado. Había hecho Sofi, que me había puesto A la ver, función es sí. continua SB en mayúscula. No sé qué significaba. Porque puse yo en que puse, como existe la continuidad, puede o no existe la derivada. Y Sofi me corrigió poniéndome la función es continua SB. Así que no Claro. sé qué quería Hola. hacer. Hola, Sí, Sofi. Hola. sí, Bueno, sí, Sofía. el SB ya se dieron cuenta, es porque en algún comentario les pongo que yo les corregí. Y lo que les puse era porque era medio raro escrito, existe la continuidad. Entonces yo te escribí, es continua, pero no era que estaba mal, digamos, ni descontaba. Ah, Si ahí no te dice, no sé, yo les escribo, o bien menos, o regular, o mal resuelto, era nomás como para que me parecía raro cómo quedaba escrito. Entonces para no pasarlo de largo, te escribí eso, pero no quiere decir que estaba mal. claro, no me había Era quedado porque qué era lo que significaba. ay, te escucho SB muy es de Sofía bajito. Vidal. Sí, se te escucha bajito. SB Claro. es de Sofía Vidal. Y quizás es esto, ¿no? Que yo marqué acá. Como que faltaba la... SB es de Sofía Vidal, es el nombre de ella, las iniciales Sí, de sí, Sofía. son mis No iniciales es... para que sepan que me Significaba corregí. algo más y por eso me había quedado la duda. Claro. Quizás era algo similar a esto, ¿no, Sofía? De que faltaba, por ejemplo, por lo tanto, la función es continua en 1 o alguna conclusión de algo, no sé. Lo, claro, lo que decía ella, que ella había escrito existe la continuidad. Ah, Entonces yo le puse está mal que lo que expresado. había que escribir, claro, porque estaba mal expresado y porque yo soy Sí. pesada. Pero no es que por eso digo, no decía ni bien menos ni nada, le escribí.
la función es continua o algo así le escribí como para que le quede cómo tendría que escribirlo. Y el ¿Quién está SB hablando? diferencial. ¿Camila es la que está hablando o es alguien más? No, No, Camila, sí. Ah, que Camila. Ah, Camila, bien. Bien, Camila. ¿Ves que acá, fíjate, yo te fui corrigiendo acá, viste que cuando vos pones existencia, está bien, existe la función en 1, esto estaba mal, ¿no? No está bien porque este es el valor funcional, lo reemplazaste y vale 0, está bien poner existe. O cuando evalúas los laterales, acá te faltó poner existe el límite, esas sí son existencias, existe el valor funcional, existe el límite, pero cuando estás hablando de continuidad no hablas de que existe la continuidad, como bien te aclaró Sofía. ¿Sí? Sofía siempre nos ayuda, pues la profesora de matemática, y uno también trata de ser estricto en todos, no en ciertas notaciones. Por eso quizás, si vos desarrollás esto, por ahí no estaba del todo mal el ejercicio, no ibas a bajar, no te íbamos a bajar muchos puntos, algunos sí, porque no estaban sí las cosas correctamente, pero se los tenemos que aclarar siempre cuando vemos cosas mal expresadas. ¿Sí? Entonces, la conclusión sería, por lo tanto, f es continua en, quizás acá me faltó a mí, en x igual a 1. ¿Se entiende la diferencia? No hablas de existencia de continuidad. ¿Se entiende? Eso es. Bien. Pero bueno, está perfecto que hablen, participen y hagan las consultas y se saquen todas las dudas. ¿Sí? Porque a veces uno no puede escribir absolutamente todo en una corrección, y entonces está bueno que lo consulten, si no entienden. ¿Algo más querías preguntar, Camila? No, era eso nada más. Gracias. Está bien. Bueno, ¿se entendió entonces todas las observaciones del ejercicio? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿el resto tiene alguna consulta sobre este? Si no, paso al otro que consultó No había consulta, Camila. Fabi. A ver, chicos, ¿pueden escribir en el chat? O prendan Bueno, entonces micrófono. paso al de implícita Dale, para ir dale, sí, porque apurando si un no, poquito. Si no, no vamos a paso llegar. al de implícita, que yo copié ahí tal cual del foro, más me quedó acá el enlace del foro, y ahora lo voy a copiar. Lo que me está pidiendo acá es, bueno, por ahí, Camila, también lo copié tal cual lo que vos habías puesto en el foro. Acá esto no iría igual, ¿sí? Lo que te está pidiendo es el ejercicio, lo que te está pidiendo es el diferencial de y, la derivada de y respecto de x. En definitiva, lo que me está pidiendo acá es la derivada de la función. Pasa que como está en forma implícita, es mucho más apropiado usar esta notación, que es la notación de Leibniz, que me está diciendo, estoy derivando la variable y respecto de la variable x. Acá no va el igual, porque lo que vos tenés es toda esta expresión es la función escrita en forma implícita. ¿Sí? Es decir, que tenés la función que es 2 coseno de x por tangente de x igual a 1 más x al cuadrado. Entonces lo que te está pidiendo es a que es igual esta derivada. Pero no está bien poner acá el igual. ¿Está bien? Yo lo copié así, copié tal cual lo que estaba escrito, le cambié el tipo de letra nada más. Bueno, eso sería una anotación que no estaría correctamente desarrollada. Voy a cambiar el color porque en rojo no me gusta. La voy a volver a escribir acá abajo. Y entonces ahora sí voy a desarrollar lo que es cómo tenemos que derivar de forma implícita. ¿Sí? Entonces lo que se hace es derivar primero. Recuerden que no tenemos una expresión. Si nosotros tuviéramos que y es igual a f de x, directamente sabemos que y' es igual y derivamos aplicando la regla de derivación de lo que está de este lado de la igualdad. En este caso, acá me falta una i, me equivoqué yo, perdón, a copiarlo, acá va i, yo digo, ¿cómo estaba todo en función de x nada más? Y acá estaría i, ¿sí? Fue un error mío copiarlo. Entonces, no podemos acá despejar, acá tenemos un producto, no podemos despejar esta i para tener y ponerla en función de la variable x. Está dada en forma implícita. ¿Sí? Entonces lo que vamos haciendo es ir derivando miembro a miembro. Acá tenemos una constante por el producto de dos funciones. Entonces va a ser igual a esa constante por la derivada del producto. Al derivar el producto vamos a hacer, recuerden que lo que vamos a ir haciendo es, este es el primero, derivamos el primero, si quieren lo voy a ir escribiendo, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? Voy a poner corchetes acá. Voy a ir haciéndolo paso a paso por si alguno tiene dudas con esto, entonces esto lo pueden hacer ustedes también de esta misma manera. ¿Sí? Más el primero, que es coseno de x,
por la derivada del segundo, que es tangente de y. ¿Sí? Acá lo que estoy aplicando es regla del producto. Muchas veces pasa que uno se olvida, se concentra en implícita y nos olvidamos de todas las reglas de derivación. Como es un producto, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Esto es de un lado de la igualdad. Del otro lado de la igualdad tenemos una constante 0, más, y acá si quieren ya podemos derivar la derivada de x cuadrado, que como estamos derivando y respecto de x sería igual a 2x. ¿Sí? Ya vamos a considerar, voy a escribir acá a un costado, que si estamos haciendo la derivada de y respecto de x, que es ya lo que me estaban pidiendo, esto sería y', ¿sí? Y el x' en este caso, que estaría derivando la variable x respecto de ella misma, esto vale 1. ¿Sí? Por eso acá yo no puse por x', porque esto valdría 1. ¿Sí? Entonces vamos a, como lo que nos pide es esta derivada en particular, vamos a ir ya, para adelantar un poquito, no ir poniendo el x'. ¿Sí? Sabemos que acá, cada vez que aparezca x' es 1. Vamos a volver a desarrollar, entonces tenemos la derivada del coseno, es igual a menos el seno de x, ¿sí? Tampoco ponemos por x', por la tangente de y, más el coseno de x, sin derivar, por la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente es la secante cuadrada de esa misma variable, pero por y'. Porque acá sí tenemos que aplicar regla de la cadena, porque y' justamente va a ser justamente lo que nos interesa hallar, que es la derivada de y respecto de x. Y de este lado, esto es igual a 2x. Bueno, lo que hacemos ahora es agrupar este 2, lo vamos a distribuir en estos dos términos, y yo ya voy a ir agrupando, ¿sí? Voy a ir dejando de este lado de la igualdad este segundo término que contiene coseno de x por secante cuadrada de y por y', que es lo que vamos a tener que despejar, el 2x que está del otro lado de la igualdad lo dejo, y este primer término, que sería 2 multiplicada por todo este primer término, que era menos seno de x por tangente de y, al quedarme negativo lo voy a pasar al otro lado sumando, y me va a quedar 2 por seno de x por tangente de y. Se me fue el apoyo acá del brazo y estoy escribiendo cualquier cosa, medio torcido. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer ahora es, como lo que tenemos que encontrar es el diferencial de y respecto de x, y eso era justamente este valor de y', lo que vamos a hacer en este último paso, no se olviden que siempre hay que llegar a resolver completo el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es, este y' va a quedar de este lado de la igualdad, del lado que nos quedaba de la derecha, si quieren podemos sacar el 2, factor común. Fíjense que acá podríamos, fíjense que yo en el paso anterior distribuí el 2, pero lo que podría haber hecho también, que no lo vi, lo estoy viendo ahora, que como tenía 2 de ambos lados, lo podría haber simplificado antes, ¿sí? Como no lo vi, lo que voy a hacer ahora es sacar factor común 2. Esto tampoco es necesario que lo hagan. Acá lo que siempre evaluamos es que sepan derivar bien y aplicar bien las reglas de derivación, o sea que no se preocupen mucho en despejar. Seno de x por tangente de y, me quedó de este lado. Y todo esto está de este lado, multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 2 por coseno de x por secante cuadrado de y. Y acá este 2, con este 2, que no nos dimos cuenta de simplificarlo antes, se me simplifica. O sea que ya directamente, si quieren, acá a veces uno se hace lío y decimos, bueno, pero ¿quién era y'? Me están pidiendo esto, no y', pero es lo mismo, ¿sí? La notación es otra, pero me están pidiendo exactamente la derivada. Entonces, si quieren, después lo expresan bien, como que la derivada y respecto de x es igual a esta expresión. ¿Sí? Como yo no simplifiqué antes, para que me quede por ahí un poco más prolija, la expresión final a la que llegamos es esta. No sé, Camila, si la duda tuya era cómo derivar en alguno de los pasos o no sabías cómo empezar el ejercicio. Entonces este ya es el resultado, ¿sí?
Ahí ya llegamos a resolver el ejercicio. Pero siempre es importante que en implícita tengan en cuenta esto, ¿sí? ¿Cuál es la variable que derivo respecto de qué otra? Y tenemos que siempre anotarlo a un costado, porque si no, si me hubiesen pedido la derivada de x respecto de y, esto no era 1, ¿sí? Lo que iba a valer 1 era el y'. Siempre hay que saber bien cuál es la variable dependiente, en este caso y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos derivación implícita. Identificar bien cuál es cada una de las variables para poder derivar. ¿Se me escucha? Sí, Fabi, Estoy sola. Me fijé y no hay consultas. Están muy callados. ¿Hay consulta? Entendí, profe. Gracias, yo había hecho la consulta. Sí, porque en un momento de, bueno, se perdió estoy sola hablando, perdí todo. ¿Cómo? Que había Sí, hecho la ¿lo entendiste? Sí, lo entendí. Es que el día del parcial, como que me Sí. grabé y no me salió. Entonces digo, bueno, hago la consulta y hoy lo hice a la mañana y me salió así que quería... ¿Te había salido? Ah, buenísimo. Sí. Comprobar que, bueno, que lo hice. Está bien, bárbaro. Gracias. Me alegro entonces, bien. No hay por qué. ¿El resto lo entendió? No hay consulta, Fabi. No escribieron más nada. Bueno, gracias Camila por tus consultas. Ven que es importante siempre, porque nos dan material para ir explicando y de paso se van sacando ustedes las dudas y te quedas tranquila, se van quedando tranquilos de lo que hicieron, ¿sí? Bueno, yo voy antes de pasarle a Sabri, por ahí antes de dejar de compartir, si te parece Sabri, no sé si tenés, pero explico algo de diferencial. En esto voy a tardar un poquito también, porque otra consulta que me hizo Camila, voy a pasar acá, lo preparé y me basé en un dibujo que ya tenía Estela, teníamos hecho, pues esto lo compartimos con Estela, lo acomodé un poco, Estela, recorté, pegué, qué sé yo, y lo acomodé. Estela ya había explicado algo de diferencial, entonces acá copié la consulta de Camila que decía, ella quería saber, con respecto al concepto de diferencial, si cuando el delta x es negativo, es decir, lo que preguntaba ella era, si cuando el delta x es negativo, significa que el error es por defecto. Y esto no es cierto, ¿sí? No está relacionado con el delta x, si el error es por defecto o por exceso o por defecto. Y acá dice también que si el delta x es positivo, está diciendo cuando el delta x es positivo, el error es por exceso, ¿sí? Cuidado con eso. Lo que hablamos que cuando el error es por exceso o por defecto, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es encontrar un valor funcional. Ahora lo voy a escribir acá a un costado. En esto de exceso o defecto, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando el concepto de diferencial, y lo que estamos diciendo es que lo que hacemos es aproximar el delta i al diferencial de i. ¿Sí? En lugar de calcular la variación real funcional o el valor funcional incrementado, vamos a ver que en realidad lo que nos va a interesar es esto, ¿sí? Entonces tenemos que el delta i es el valor funcional en x más el incremento, en donde si este valor es positivo estoy sumando algo, y si el delta x es negativo estoy restando algo, menos f de x, lo estamos aproximando, a ver, lo voy a escribir acá porque me gusta más que quede como bien uno a continuación del otro, a ver, y el diferencial de i. Entonces, esto lo estamos aproximando y el diferencial de i, como bien acá había puesto Estela, es el producto de la derivada de la función por el delta x. Esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto que estaba preguntando Camila, por el delta x. Y generalmente lo que nosotros vamos a querer averiguar, y lo que hablamos es por exceso o por defecto, es calcular en forma aproximada el valor con el incremento. Entonces vamos a decir que el valor de la función en x más delta x va a ser aproximadamente igual, este que está restando, el valor funcional va a estar sumando al otro lado de la igualdad, y acá le vamos a tener que sumar más f' en x por delta x. ¿Qué hacíamos en general? Lo que hacíamos acá era llamarlo, yo lo voy a poner, hablábamos de un x sub 0 generalmente, ¿no? Porque estábamos parados en un determinado punto en particular. En lugar de ponerlo como en x genérico,
estamos hablando de un f en x sub 0. Si nos vamos a parar en un determinado valor. Entonces yo lo que le había contestado, Camila, yo voy a usar a ver qué color uso acá. Voy a cambiar el color. En amarillo no se va a ver si uso este en naranja, a ver si se ve. Lo que voy a hacer es ir viendo acá, en estos gráficos que había hecho Estela, y lo que yo te había contestado era que tenía que ver, más que con el delta X, ¿sí? Iba a tener que ver con la forma que tuviera la curva, ¿sí? Fíjense acá que en este desarrollo, ¿sí? En este gráfico que hizo Estela, la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que yo estoy aproximando este valor funcional en el incremento? Lo que estamos diciendo es esto. La voy a tomar con magenta. Yo estoy parado en este punto. Estamos acá. Y vamos a ponerle un subíndice para entendernos mejor. Estoy parado en un punto en particular, ¿sí? En donde este es su valor funcional. Y yo, en lugar de ir a través de la curva, que es esta negra que está acá, para llegar al valor funcional, ¿sí? Y llegar al valor funcional en x sub 0 más delta x para Se corta, Fabi. Es la diferencia de lo funcional es 0 con el A ver, Fabi. 0. Ahora. Uy, ahora. Estás como metalizada, sí. A ver. ¿Ah? A ver ahora. A ver si cambio a la computadora. ¿Ahora? Ahora sí se escucha bien. Bueno, cualquier cosa me avisan. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que yo decía que este... Ah, sí, ahora vuelvo acá. Lo que yo decía es acá. A esto lo llamamos aproximación lineal en general. ¿Sí? ¿Y por qué se llama aproximación lineal? Porque yo me podría aproximar a través de una curva. Porque yo, en lugar de encontrar este valor, que es el que a mí me interesa, del valor funcional del incremento, voy a tener, es justo como si yo tuviera un valor de A más, voy a ir un poquitito más arriba, fíjense que acá tengo la derivada, es como si fuera un valor de B por el delta X, ¿sí? Esto sería una forma lineal de una recta, donde tenemos la variable por una constante más otro valor constante, porque justamente estos valores, el valor funcional en un punto, o la derivada de la función en un punto, son números, ¿sí? Van a ser valores numéricos. Entonces, ¿qué significa? Que yo, si estoy parado en este punto x sub 0, f de x sub 0, que es este punto, vamos a llamarlo P, ¿sí? Estoy parado en un punto P acá, quiero encontrar cuánto vale el valor funcional con el incremento, pero en lugar de ir a través de la curva, que es esta que estaba en negro acá, esta que justo es cóncava para abajo, para llegar acá, voy a ir a través de la recta tangente, esta que está en rojo, ¿sí? Voy a llegar acá, a este punto, que está acá, lo voy a llamar Q, que está acá abajo, ¿sí? Este que está acá. Entonces, en lugar de llegar al valor que yo quería llegar, que era este, y encontrar este valor funcional, estoy llegando a través de esta recta, por eso me estoy aproximando y voy avanzando, en lugar de a través de la curva, voy aproximando a través de la recta tangente a la gráfica en este punto, ¿sí? No a través de cualquier recta, sino a través de la recta tangente a la gráfica en este punto. Entonces, lo que voy a estar encontrando va a ser este valor, ¿sí? No el real que teníamos que encontrar. Fíjense que si yo estoy parada en un valor más cerca de ese punto P, y la diferencia, más como quedó la gráfica acá, casi ni se notaría, ¿sí? ¿Cuál sería el valor con el incremento? Acercarme a través de la curva o acercarme a través de la recta. ¿Ven? Si estoy acá, sigue habiendo una diferencia. Bueno, este pedacito que me queda acá tengo este verde. Esto que me está quedando acá, este es el error. Uy, lo estoy usando el mismo color. A ver, acá en rojo. Este es el error, ¿sí? La diferencia que hay, este es el error. Lo marco acá, si no. Este sería el error. La diferencia de haberme acercado a través de la curva o haberme acercado a través de la recta tangente a la gráfica en este punto. Entonces, como estoy encontrando un valor más chico que el real, entonces el error sería por defecto,
¿sí? En este caso sería un error por defecto. ¿Por qué? Porque estoy encontrando un valor funcional que es más chico que el real. ¿Se entendió hasta ahí en este primer gráfico? A ver, Camila. Y el resto, Ahora ¿no? voy a ir al otro para que vean. Sí. Ahora voy a ir al otro para que vean la diferencia. Vamos a tomar los mismos colores. Yo ahora estoy parado en un punto acá, que es el punto P, que tiene coordenadas, vamos a llamarla, voy a pararme en un punto en particular, x sub 0, f de x sub 0. Yo voy a querer encontrar, ténganme paciencia, sí. ¿Tienen preguntas? Franco está diciendo que se perdió en el final y no sabe cómo te dio que es bien. Vuelvo acá al gráfico antes de ir al anterior. Vos fíjate que lo que estoy haciendo, no sé qué otro color tomar, porque si no voy rayando... Bueno, voy a tomar el rojo igual. Fíjate, Camila, que yo estoy en este punto P. Bueno, y todos, ¿no? Estoy en este punto P que estoy acá. Franco era el que no había entendido. Franco. Voy avanzando a través de la curva. ¿Sí? ¿Ves que yo acá voy a poner un punto más exagerado? ¿Ves? Voy avanzando, voy dando pasos a través de la curva. Si voy a través de la curva, que es la función, ¿sí? Voy a llegar exactamente al valor que me interesa, que es el valor funcional en x sub 0 más el incremento. Pero en lugar de ir a través de la curva, voy a cambiar el color para que se note en negro, voy a ir a través de una recta tangente que es la roja, ¿sí? Esta roja la voy a exagerar acá para que veas cuál es, voy a exagerar acá, es esta, la recta tangente a la gráfica. Entonces, en lugar de ir avanzando a través de la curva, voy a avanzar como que si estoy muy cerca no se nota, pero si sigo avanzando... Se corta, Fabi. Voy avanzando a través de la recta tangente a la gráfica. Y llego acá. Hola, se desconectó Fabi, me parece. ¿Escuchan el resto? Sí, te escuchamos. A ver. Esperen. Sí, Fabi se desconectó, se escuchaba mal. La debe haber sacado. Sí. A ver, esperemos un ¿Me escuchan ahí? Sí, Fabi, ahí te escuchamos. ¿Te sacó? Dejé de compartir, no, salí, lo que pasa es que dejé de compartir, porque si no, no puedo habilitar desde la compu el micrófono. Está bien. Si se vuelve a cortar me avisan y me conecto con... Dale. A ver, lo voy a marcar en este de acá abajo para que no quede tan rayado. Acá yo tomé algo más, lo voy a explicar a partir de acá. Tomé otros dibujos, justo me había olvidado, a propósito para poder borrar más fácil y volver a explicar. Voy a marcar con rojo. Fíjense que yo acá estoy parado en un punto, es el que yo llamamos P allá arriba, es el mismo gráfico, ¿sí? Estoy parado en x sub 0, f de x sub 0. Y quiero llegar a encontrar este valor. Del valor con el incremento. Este es el eje Y, no falta completar, vamos a completar el eje Y, este es el eje Y. Y esta que ahora está con verde es la recta esteno, la recta tangente a la gráfica. Está con una flechita, acá es la recta tangente a la gráfica que está en este punto P. Coordenadas, vamos a llamarlo P sub 0. X sub 0, F de X sub 0. Es la recta tangente. Si yo voy a través de la gráfica, que sería F, vamos a poner los mismos colores, esta sería F, ¿sí? La que está en azul. Yo voy a ir avanzando a través de esta gráfica. Estoy parada en este punto y voy a ir a través de la gráfica, y si voy a través de la gráfica, encuentro directamente cuál es el valor funcional con el incremento, ¿sí? El que yo quiero encontrar en forma real, ¿sí? Porque tengo el delta I, es la diferencia entre estos dos valores. Ahora, si yo voy avanzando, ahora voy a poner imagen, si yo voy avanzando en lugar de a través de la curva F, ¿sí? De la curva F, voy a ir avanzando a través de la recta tangente, llego a este valor que está acá. ¿Sí? Y este valor, si yo lo veo en el eje de ordenadas, es este punto que estoy acá. Es este que está acá. ¿Sí? Entonces voy a obtener un valor en forma aproximada, ¿sí?
que este valor que estoy obteniendo en definitiva es, fíjense, el valor en f de x sub 0 más este pedacito que está acá. O sea que lo que estoy obteniendo acá es el valor de la función en x sub 0 más la derivada de la función en x sub 0 por delta x, ¿sí? Que es esto que teníamos acá. O sea que llego a este punto, que yo marqué con una flecha, ¿lo ven? Llego a este punto. Entonces el valor que obtengo es un valor más chico que el real, ¿sí? El valor de este punto acá en magenta es más chico que el valor real en el incremento, ¿sí? Y lo que estoy haciendo ahí entonces es, el error que estoy cometiendo es esta diferencia que está acá, que estoy marcando en rojo, ¿sí? En lugar de llegar a este punto que tendría que haber llegado, llego a este otro. Entonces el error es este valor que está acá. La diferencia que hay desde este punto, a ver, los voy a llamar con distintas letras. Voy a borrar un poco algunas de las cosas que escribí para que no haya tantas cosas amontonadas. Los voy a llamar, qué sé yo, R, este es un punto R, que sería el real, y este es un valor A de aproximado, digamos. Llego a este punto aproximado en lugar de este punto real que tendría que haber llegado. Entonces esta diferencia es el error, ¿sí? Entonces, estoy obteniendo un valor que es más chico, entonces por eso el error es por defecto, porque estoy llegando a un valor más chico que real. Obtengo un valor menor al real, ¿sí? Estoy diciendo que el valor aproximado es menor que el valor real. A ver si se entendió ahí, Franco. Sí, ya entendió, Fabi. Te quería dejar que Bien. terminaras de explicar. Está bien. Vean ahora, justo de casualidad lo he llamado R acá. Vamos a ver en el gráfico a la derecha, para que termine de entender por ahí Camila. Entonces, yo ahora acá tengo una función que es distinta. Esta función es cóncava para abajo, justo acá. Bueno, lo que quería aclarar en esto, a ver, para que veamos, este delta X, a la derecha, el incremento, fíjense, estoy sumando un delta X, el delta X está a la derecha, el delta X. Pero sin embargo, se corta un poco, Fabi. A ver. Perfecto. ¿Ves que no tiene que ver Hola. el curso que me queda? Hola. Hola. Sí, se cortaba un poco. Hola. Ahí se escucha bien. ¿Ahí se escucha? Sí. La verdad que últimamente no están dando bien, no sé qué pasa. Vemos, me subí de que no puedo ir más arriba. En esta zona no tengo... voy a ir ahora para que veamos bien qué pasa si tengo otro tipo de curva. Ven que acá, en el que vimos recién, la recta tangente, esta que estaba en verde, ¿ven? La recta tangente estaba por debajo de la función. Fíjense ahora en esta situación, yo la voy a remarcar, la recta tangente, yo estoy en un punto acá, P sub 0 de coordenadas X sub 0, que tomé algunas gráficas de internet, algunas las hice yo, y esto es F en X sub 0, ¿sí? La recta tangente a la gráfica está por encima, ¿sí? Es esta que estamos acá por encima, yo tengo la recta tangente, la voy a prolongar allá, esta sería T, la recta tangente a la gráfica, y la función me quedó por debajo. Si lo que hacemos ahora, entonces, otra vez lo mismo. Yo lo que quisiera es encontrar este valor. Voy a tratar de que no me quede tan desprolijo. Vamos a ver hasta acá. Este sería el valor de la función en x sub 0 más delta x. En el valor con el incremento. Este valor funcional. ¿Ven? Porque estoy hasta la función. Entonces yo si voy avanzando desde el punto p sub 0 a través de la gráfica, voy a llegar a este valor funcional, ¿sí? Este vamos a tacharlo para que no se confunda con lo anterior. Entonces acá sería, en este punto al que estoy llegando, ese sería el punto R, ¿sí? Porque sería el valor real, porque me estoy acercando a través de la gráfica. Tengo el valor con el incremento, y a este valor lo llamaríamos R. Pero ¿qué pasa? En realidad yo voy a encontrar el valor aproximado y voy a ir avanzando desde este punto, en este caso también el delta X es positivo,
pero voy avanzando a través de la recta, por eso se llama aproximación lineal. ¿Y de qué recta? De la recta tangente a la gráfica en el punto conocido. Y voy a llegar a este valor, ¿sí? O sea que este valor que yo obtengo acá va a ser el valor aproximado, ¿sí? Que este valor sería justamente el valor de la función en x sub 0, porque es esto, a este valor de la función en x sub 0, le estoy sumando todo esto, que sería la derivada de la función en el punto por delta x, ¿sí? Entonces estoy llegando a este valor, que ese es el valor aproximado. Entonces, en este caso, el valor aproximado me dio mayor que el real, ¿sí? El valor aproximado me dio mayor que el real, ¿sí? Entonces acá la aproximación es por exceso, porque estoy obteniendo un valor. Ustedes pueden hacer la resta también. Lo que te da positivo o negativo es la diferencia de los valores, ¿sí? Entonces, en este caso, al valor que estoy arribando es un valor mayor al real, entonces estoy encontrando un valor funcional más grande que el real. Por eso es por exceso. Pero en los dos casos, el delta x era positivo. ¿Sí? Ven que en los dos casos el delta x fue positivo, y en un caso obtuvimos una aproximación por defecto, y en el otro caso una aproximación por exceso. No sé si se entendió ahora, Camila, pero vos lo asociabas con el delta x, con el valor del delta x, pero no tiene que ver con eso. A ver. Claro, entonces, comparándolo con el ejercicio en parcial, me pedía calcular el valor del logaritmo en base 2 de 7,9. Entonces yo utilicé el logaritmo en base 2 de 8. Entonces, suponiendo que ese valor es más grande que el que me dio 7,9, ¿el error sería por defecto? Vos tenés claro, el logaritmo de 7,9 y vos lo aproximaste. Tu x sub 0, tu función, tu x sub 0 era 8. Claro. ¿Sí? Entonces vos tenés que ver cuánto te daba el valor. Este lo tenés que calcular con la calculadora para saber cuál es el real, ¿sí? Y tenés que llegar al valor aproximado. Vos acá vas a tener tu delta x, en este caso, te dio negativo, ¿sí? Sí. Es menos 0,1. Tenía más que ver con la forma, porque vos fijate, la forma que tiene la curva, las dos cosas, ¿sí? La curva del logaritmo es parecida a esta última que vimos acá. Es que llegar a situación, vos tenés una situación más o menos como lo que yo dibujé acá abajo. Vos estás en este punto, ¿sí? Y lo que querés encontrar, lo voy a exagerar más acá, es este otro. ¿Está bien? Entonces acá, tu x sub 0 está acá, y tu x sub 0 más delta x está a la izquierda. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? Me parece que justo en 8, mira, este valor era un logaritmo que puse, lo que pasa es que lo puse desplazado, la hice yo en GeoGebra. Acá tu delta x, porque está a la izquierda, este valor que es delta x yo puse más, pero en realidad es un delta x que es negativo, porque estoy tomando un valor a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿se escucha o no? Me dejaron de escuchar. Sí, Fabi, sí. Yo tengo apagado el micrófono, por eso tardo en contestarte, pero sí se escucha. No, justo se escuchó una interferencia y de golpe no se escuchó nada y pensé que entonces vos tenés tu valor funcional en x sub 0 sería este que estaba acá, ¿sí? Y el valor funcional aproximado que vos querés calcular es este. Ahora lo voy a poner con otro color, es f, bueno, me quedó el mismo, en x sub 0 más delta x, que lo que pasa es que como tu delta x es negativo, te quedó acá por debajo, ¿sí? Y en realidad el que vos estás encontrando en lugar de este valor es este. ¿Sí? Es este el que estás encontrando. En lugar de haber encontrado este, estás encontrando este. Estás encontrando un valor mayor que el real. ¿Te das cuenta? ¿Se escucha? Estás encontrando un valor. Esta es la recta tangente, ¿sí? La recta t tangente. Entonces vos tenés un x sub 0 que en tu caso es 8. Lo que pasa que, bueno, no es tal cual, ¿no? 8. El otro valor
está a la izquierda, porque el delta X es negativo. Pero sin embargo, por la forma de la curva, el valor funcional que vos estás encontrando, que es este, te tiene que dar mayor que el valor real. Entonces estás también por exceso. Fíjate que no tuvo que ver con el delta de X, acá el delta X es negativo y sin embargo también iba a ser por exceso, porque tiene que ver más con la forma de la curva. De todas formas, para hallarlo lo hacen numéricamente, no pedimos que hagan esta gráfica para encontrar. No pedimos. No. Yo quería que se entendiera. A ver, Camila, ¿cuánto te dio vos el logaritmo en base 2 era, no? De 8. Porque ahí justo estaban preguntando cómo lo justifican. No, lo que tienen que hacer la justificación es lo que yo lo voy a escribir acá abajo para que veamos. Vos tenés que encontrar logaritmo en base 7, este es el que tenías que hallar, ¿no? En forma aproximada. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente encontrar la expresión que yo la vuelvo a escribir acá, que la había escrito por allá arriba. Esta en forma aproximada. Entonces tenemos que encontrar cuánto vale el valor funcional en x sub 0 más la derivada de la función en x sub 0 por x. Lo que tenemos que identificar ahora acá en este ejercicio es ¿quién es x sub 0? El valor que conocemos de forma exacta, digamos, el que nosotros conocemos más cercano, 7,9 para un logaritmo en base 2, es el logaritmo en base 2 de 8, que es el que conocemos, ¿no? Entonces, el x sub 0 sería este valor conocido. Este iba a ser el x sub 0. Entonces, el x sub 0 va a ser 8, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitamos aparte del valor el x sub 0? Bueno, ¿cuál es la función que estamos asociando a este ejercicio? Es el logaritmo en base 2. Tenemos un ratito que se me está actualizando. Es el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontremos cuánto vale la función en el x sub 0, que es 8, es esto que encontramos acá, ¿no? Es el logaritmo en base 2 de 8 y esto es 3. Y vamos a tener que encontrar también la expresión de la derivada, ¿sí? Y acá lo que tenemos que hacer es cambio de base primero. Lo que voy a hacer primero es un cambio de base, porque yo no acuerdo de memoria, si no se acuerdan de memoria la fórmula, porque no es logaritmo natural, recuerden que lo que pueden hacer es hacer esto, y va a salir directamente logaritmo de x sobre logaritmo natural de 2, y ahora sí derivamos. Entonces lo que hacemos es poner como constante 1 sobre logaritmo natural de 2, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y acá lo que hacemos es ahora después reemplazar, porque también tenemos que poner muy abajo, lo que tenemos que poner acá en la fórmula es la derivada en x sub 0. Entonces lo que hacemos acá es reemplazar la derivada en 8, que es el x sub 0, me va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de 2 por 1/8, que sería el valor de x sub 0. Chicas, fíjense si no me equivoco en algo, por ahí de apurada acá. Entonces acá No, está bien, volvemos acá, y lo que estamos aplicando es el logaritmo, en definitiva, el valor funcional en el incremento, en realidad acá un delta x negativo, me faltó poner acá el delta x, ¿sí? El delta x lo había puesto más arriba, pero acá no lo puse otra vez, es menos 0,1. Entonces acá, la función que yo quiero calcular en forma aproximada es esta, en 7,9, me estoy basando en lo conocido que es el valor funcional en x sub 0, que es el que teníamos acá. Con otro color. El valor funcional en x sub 0 es este, ¿no? El valor funcional en 8 es 3. Entonces va a ser 3 más la derivada en x sub 0, ¿sí? Que nosotros lo teníamos acá. La derivada en x sub 0 es toda esta expresión. La escribimos así. 1 sobre 8, lo escribo el 8 adelante por logaritmo natural de 2, por el delta x. Y en este caso el delta x es menos 0,1 por menos 0,1. Sacan cuenta
de toda esta expresión, yo se los dejo pendiente a ustedes, vos Camila, no sé si la tenés ahí sacada la cuenta, sacan esta cuenta, se fijan cuál es el valor, sacan esta cuenta con la calculadora, se fijan cuál es el valor y ahí los comparan. ¿Sí? Entonces hacen la diferencia entre el valor real menos el valor aproximado. ¿Se entiende? Esta es la justificación, no tienen que hacer el dibujo. Yo se los quería mostrar con el gráfico para que entendieran el por qué era por exceso o por defecto. Pero es importante hacerlo a través del gráfico. Ahora, lo que tienen que hacer es, justamente cuando nosotros vemos que la aproximación real es mayor, fíjense que la cuenta... Sí. El logaritmo en base 2 de 7,9 da 2,981. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, eso. 8, sí, 8. Otro más, poner otro 8. Y a ver, estoy sacando ahora la cuenta, Bueno. Bueno, y el logaritmo en base 2 de 8 es 3, ¿no? Para que ellos vean con los números cuál es por exceso o por defecto, ¿no? Sí, sí, acá está. Y hay que sumarle o restarle todo esto, ¿no? 3 menos 0,1 sobre 8 por logaritmo natural de 2. No sé, Camila, si lo tenía calculado. Sí, profe, lo había resuelto, pero no sabía cómo justificar eso que me pedían indicar si el error es por defecto o por exceso. Claro, ¿y cuánto te daba este valor aproximado? ¿Tenés ahí la cuenta a mano? Sí, 2,981 también me había dado. Lo redondeé 2,982 porque había un 5 al lado, pero... Acá era un 5. No, vamos a ponerlo el 5. ¿Era así? Me da 2,9819. Claro. El 5 del otro lado, Fabi. 2. Bueno, por eso, porque si no es, acá... Porque si no, no me daba. Es 2,98. Porque si no, no me... Sí. No, pues si no, no daba. Lo rojo es 2,98196. 96, bien. Entonces, ves que si vos comparás, por lo menos comparamos acá hasta estas cifras, vos te estás dando el valor que vos te estás aproximando, llegamos hasta acá a poner 9, y en este te queda 8, este valor que vos aproximás es mayor al real. ¿Sí? Lo que me está quedando es que el valor real, ¿sí?, menos el valor aproximado, ¿sí? O bueno, lo puedes ver de otra manera, digamos, que el valor real al valor aproximado, ¿sí? O sea, que el valor real menos el valor aproximado, como el valor real es menor al aproximado, entonces es por exceso. ¿Sí? Pues te da un valor mayor. ¿Cómo se ve esto? A ver, yo te voy a sacar la cuenta acá al revés. ¿Cómo generalmente se hace esto? Vos, como el valor era por exceso, cuando vos tenés que el valor aproximado, que esta es la forma que por ahí lo han visto, y eso es lo que es menor a 0, menos el valor real, es negativo. Lo que es negativo no es el delta X, sino la diferencia entre el valor aproximado y el valor real. ¿Sí? En este caso sería negativo. Porque el valor aproximado es mayor al valor real. ¿Sí? O lo que podemos ver de esta manera, que el valor, el valor aproximado menos el valor real, acá me equivoqué yo, perdón, es mayor a 0.
¿sí? Porque estamos viendo, el valor aproximado es este. Este valor era mayor al valor real. ¿Sí? Entonces, cuando hago la diferencia es positiva. Entonces, la diferencia de los dos valores, no el delta X, la diferencia entre el valor aproximado y el valor real es positivo, entonces es por exceso. ¿Sí? No es el delta X, sino la diferencia entre el valor aproximado y el valor real. ¿Se entendió, Camila? Sí, profe, ya lo entendí. ¿Sí? Por ahí vos lo asociabas con el delta X, pero es por la diferencia de los valores lo que es positivo o negativo. Por eso te quise hacer esta cuenta al final, digamos, para que veas que eso es. Cuando eso es positivo, el error es por exceso, y cuando esa diferencia entre el valor real, ¿sí? Si querés ponerle un signo, digamos, quizás por ahí te confundías por eso. Si vos el valor aproximado menos el valor real es negativo, entonces por defecto. ¿Sí? Bueno, no sé, ahí dejo de compartir. Perfecto, Sabrina, Fabi. ¿vos ¿estás, Sabrina? Sí, Yo no veo estaba, acá. no sé ahora. Me parece que acá, bueno, lo mismo se puede hacer. Bueno, yo acá se los hice en la gráfica para que se viera, ¿no? Sí, está Con el perfecto delta porque X está... negativo. No es necesario como, si a mí me pide calcular el valor aproximado el ejercicio era no necesitan hacer la gráfica. El desarrollo es todo lo que hicimos acá, hasta llegar a ver si el error era por exceso o por defecto, ¿sí? Sí. Pero bueno, se los quería hacer con la gráfica para que recordaran qué es lo que estamos haciendo, en definitiva, no perder de vista y ver todos los Tal aspectos cual. teóricos. Sí, además da justo la... Bueno, dejo de compartir, me parece que hasta acá he consultado. Sí, y no había otras consultas. ¿Cómo? No había otras consultas, Fabi. No sé si está Sabri. Bueno, ahí. Bien, te dejo de compartir entonces. Sí, Si no, sí. igual, si no está Ahí está. Sabri. No, sí, ahí está. Ah, listo. Bueno, entonces, y por ello terminamos con ese ejercicio tuyo. Ya son y 20. Me había olvidado de habilitar Hola. el micrófono antes de Ah, poner en... sí, no se Era te yo que no escuchaba. ¿Me escuchaba escuchan? nada. Sí, ahí sí. No, sí, Yo sí, digo, me había esta olvidado de persona habilitar que... el micrófono antes de ponerlo en pantalla completa porque si no, no lo puedo hacer. Por eso volví a salir. Bueno, Bien. acá tenemos un ejercicio desarrollado de cómo aplicar derivación logarítmica. Aquí tenemos una función y igual a 3x menos 2x cuadrado elevado a raíz de x. ¿Sí? Tenemos una función elevada a otra función y es por eso que no podemos aplicar directamente derivada y utilizamos el logaritmo para aprovechar las propiedades del logaritmo y así poder derivar. Entonces, si yo aplico logaritmo en ambos miembros, voy a aplicar logaritmo natural para después derivarlo en forma más sencilla porque es el que más usamos. Aplico logaritmo natural en ambos miembros, ¿sí? Y el siguiente paso que voy a hacer es aprovechar la propiedad del logaritmo, ¿sí? Que me va a permitir bajar el exponente. Y lo voy a bajar multiplicando, ¿sí? Entonces, me va a quedar el logaritmo de y igual a la raíz cuadrada de x por el logaritmo natural de x más 2x cuadrado, ¿sí? Me queda por un lado acá logaritmo de y acá un producto de dos funciones, ¿sí? Tenemos una función, vamos a llamarla u, y una b, ¿sí? Y entonces vamos a derivar ambos miembros, ¿sí? En forma implícita, como vimos recién con Fabiana. Izquierdo del igual, voy a dejar expresado y prima, y al lado derecho, ¿sí? Voy a usar la regla de la derivación de un producto de dos funciones, ¿sí? La derivada de u por b sin derivar, más
B sin derivar por la derivada, perdón, U sin derivar por la derivada de B. Bien, el siguiente paso es derivo. Derivo en realidad, para acá derivé del lado izquierdo del igual y el derecho lo dejé expresado. Ahora voy a derivar el lado derecho. O mi derecha, no sé si ustedes, sí, creo que lo ven igual. No sé si lo ven igual. ¿Lo ven igual, chicas? El lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Sí, ¿Derivó? sí, ahora vas la Está derecha, bien. sí. Sí. Bien, Ahí, bien. ya que Entonces, preguntaste, Sabri, quería hacer derivo una aclaración. raíz de X. Sabri. Sí. Ah, no, pensé que no me Sí. escuchaba. No, que ahí el ¿Estoy? error, justo porque he interrumpido, el Sí. error más común que hacen es derivar y aplicar propiedad al mismo tiempo. Tienen que hacer así tal cual hizo Sabri, ¿sí? Primero aplico el logaritmo y después derivo. Porque muchas veces hacen como que derivan de un lado de la igualdad y del otro todavía no, y van mezclando los pasos, ¿sí? Claro. Yo lo Te he dejo seguir, Sabri, expresado solo quería para aclarar. no derivar en el primer paso sin que noten que estoy utilizando la derivada del producto. Por eso lo dejé expresado. Pero en este paso lo hago entonces. Derivo raíz de X, ¿sí? Que son 2. Raíz de X sería por X', y en este caso X' es 1, por B, perdón, sin derivar, más, o así, sin derivar por la derivada del logaritmo de 3x menos 2x cuadrado, que es una función compuesta, por lo que vamos a tener que utilizar regla de la cadena acá, ¿sí? Vamos a tener 1 sobre todo lo que tengo dentro del argumento del logaritmo por la derivada de lo que está dentro, que sería 3 menos 4x, ¿sí? Acá me faltó un por también. Entonces, bueno, voy a acomodar un poco acá de este paso a este paso, ¿sí? Acomodo la expresión y además de paso multiplicando y para el lado derecho del igual para despejar lo que yo quería obtener, que era la derivada de la función y', ¿sí? El último paso es reemplazar, ¿sí? Y por lo que originalmente valía y, que es 3x menos 2x cuadrado elevado a raíz de x. Sería, ¿sí? No sé si hay alguna consulta sobre la forma que A ver, Sabri. se aplica la derivada Milagros me logarítmica, parece que era, ¿no? pero ¿Quién había? tenemos miembros para aprovechar la propiedad, sí, de bajar el No sé quién exponente. había hecho la consulta. Sí, alguien pidió de Milagros, derivación, ahora sí, no me acuerdo Milagros. quién lo pidió. Milagros. Sí, ahí lo busqué en el Una chat. derivación ¿Se logarítmica. entendió, Milagros? ¿Todo está, Milagro? ¿Se Sí, ahí dice entendió? que sí, que se entendió bien. Ahí está. Sí, ahí Tienen que puse que ser sí, se Bueno, ordenados entendió por ahí bien. la he resuelto voy un poco más rápido. tienen que ser ordenados en la resolución. Al tener una función exponencial, primero aplico logaritmos volados, Sí, después bajo la potencia. bien. Ahí está. Igual hasta ahí habíamos llegado, me parece. Nos cortó cuando estábamos hablando de la Bueno, si no prolijidad hay y de los ninguna duda pasos. sobre esto, A ver. solamente les estaba comentando sobre la prolijidad. De poner igual donde corresponda, entonces, bueno, la línea del cociente, nada, extra. Si no hay ninguna otra duda sobre los Si siempre pasos. despejar, digamos, último momento, despejar y reemplazar el valor de i también, ¿no? Que muchas veces se olvidan esas cosas. Bueno, a mí me parece que no hay más No, pues consultas. nos Y se sacó a escucha un todos. ruido, hola. No, debe ser Sabri que está lavando. Se escucha como un ¿Ahí se lavarropa. escucha? Sí. Sí, Ah, es un lavarropa. ¿Cómo?
Te escucho como un lavarropa, ¿el tuyo? Ah, no tengo nada, por ahí se puede escuchar Como señal pobre. el perrito encerrado en la habitación y llora, pobre. Ah, entonces alguien No, tiene nada. algún micrófono abierto. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿O me quedé sola otra vez? A ver. Sí.